continuación tengo que presentar a don Ricardo Reyes Piani. Me han dicho los que conocen de abastecimiento que es un gurú del abastecimiento, así que para este congreso es un honor tenerlo presente acá. Ricardo Reyes Piani es ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María, MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez con especialización en Design Thinking e Inteligencia Artificial, con más de 35 años de experiencia en cadenas de suministro en minería y petróleo y orientado por largos años al mejoramiento de calidad de procesos. Ha participado como expositor invitado en variados eventos de su especialidad en Chile, Argentina, Estados Unidos, Australia, Perú, y destaca la invitación de Naciones Unidas África en Addis Abeba, Etiopía, para compartir experiencias en el desarrollo de proveedores en minería. Ricardo ha liderado equipos de abastecimiento a nivel local, regional y global, y ha sido ejecutivo en destacadas empresas, entre las cuales se mencionan ExxonMobil, BHP, Barrick Gold y Codelco. Actualmente es socio principal de Redwood Peer Consulting, empresa especializada en abastecimiento minero. Así que dicho esto, démosle la bienvenida a Ricardo. Aló, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Yo les vengo a comentar, y tal vez fue súper precisa la presentación de Orlando, en el sentido que el monto en dólares que está por invertir en los próximos años, cual sea el número, sea en alza, en baja, eso históricamente está ocurriendo porque hay una atracción de las compañías mineras. Y ahí nos hemos reunido con Karungen, que es probablemente el nombre así, no les dice demasiado, pero su socio principal es Osvaldo Urzúa, que es un conocido personaje en la minería por muchos años, y hemos estado trabajando el dilema que existe en el proceso de desarrollo de los proveedores. Entonces, un poco tomando las cifras que mencionaba Orlando, bueno, cómo esas cifras se desarrollan y finalmente se van a ejecutar en la minería. Se desarrollan por simple tracción de las compañías mineras, que es parte de la teoría, digamos. A las compañías mineras finalmente necesitan hacer lo que necesitan hacer, ofrecen lo que tienen por necesidad, ingeniería, construcción, servicios, bienes, y finalmente esto se va provocando por un desarrollo de los mismos proveedores que quieren capturar esos montos. Y vamos a ver que el desarrollo en general no ocurre, por lo menos acá lo que nos ha ocurrido en los últimos años, décadas, no ocurre en una forma ordenada, con un desarrollo sostenible, con metas claras que nos permitan visualizar un avance sostenido en los próximos años. Y lo que viene en los próximos años es tremendo. Viene más inversiones, más operaciones, más desafíos y finalmente, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? La hipótesis principal es básicamente que el desarrollo sostenible de los procesos mineros requiere de un esfuerzo en varias dimensiones. Las dimensiones está por definirse. Nosotros en general tenemos un planteamiento, y el planteamiento es que al menos deberíamos preocuparnos de estos 6 pilares claves. Los 6 pilares están definidos por la capacidad del potencial minero. Sin duda, un país minero necesita saber que tiene recursos para ser explotados.
necesita una base de proveedores de bienes y servicios adecuada, necesita preocuparse de aquellos temas que son de futuro y de presente, como cómo afectar o cómo no afectar radicalmente, por ejemplo, el tema del cambio climático, de manera a hacerse parte de la solución. Corredores de infraestructura, no sacamos nada con crecer en minería si no tenemos puertos, si no tenemos caminos, si no tenemos infraestructura. Regulación, tal como mencionaba hablando también en la presentación anterior, el tema no es decir, mira, ahora sí, antes no, no es el tema. El tema es que esto es un tema país, donde la regulación en temas de saber cómo se va a manejar y cómo se va a orquestar estas dimensiones tiene que estar como un tema de Estado. Y finalmente la inserción internacional, que corresponde a que tanto las tecnologías, los desarrollos, los proveedores, las ideas van y fluyen entre los países que están desarrollando tecnología, los países que tienen recursos y los países que necesitan esas tecnologías y esos recursos. Y por lo tanto hay que estar unido y relacionado con el mundo. Eso, en términos de las dimensiones, nos permite visualizar que existen ciertos países que tienen una alta ponderación de su capacidad minera y se desarrollan principalmente extrayendo esa capacidad minera o esos recursos mineros desde la tierra. Y eso principalmente son países que están o partiendo en minería o que tienen recursos extraordinariamente grandes y que pueden basarse en ese pilar. Y por lo tanto hablamos de tener algún nivel de ventajas comparativas. En el otro extremo están economías avanzadas que probablemente en algún minuto ya tuvieron una gran abundancia en minerales y eso se fue agotando, pero hicieron la transformación adecuada y a tiempo, de manera de, en la medida que iban bajando los recursos, se fueron transformando en sociedades y economías más tecnologizadas, enfocadas en la innovación. Creemos que Chile está en el medio, está progresando, está fluyendo desde una ventaja comparativa hacia una ventaja competitiva. Y mencionaba al principio que la presentación de Orlando viene muy precisa, porque justamente estamos en un punto donde la minería se está basando en la inversión. Y nuestra visión es que efectivamente el motor hoy día de la minería es la inversión, pero debiera ser la innovación. Entonces, el tema es quiénes son los actores, quiénes son los que debieran impulsar esto. Vamos a seguir pensando que las compañías mineras van a ser los tractores que van a traccionar este mundo, o vamos a empezar a ver esto un poquito más en una macro visión, de manera que efectivamente esto sea un tema y una iniciativa país. Y cuando digo país no estoy diciendo Estado o gobierno, estoy hablando de país minero. En términos de las mediciones y la experiencia que existe, podemos ver ese mismo gráfico donde están las economías más bien rezagadas y las economías avanzadas, entre las ventajas comparativas y las ventajas competitivas, y vemos que, de acuerdo a un análisis que hemos hecho, tenemos ahí, por ejemplo, cuatro países bastante conocidos que están en una zona de gran productor, o sea, han desarrollado la capacidad minera para producir muchas toneladas de distintos minerales. Y en la franja de abajo hay países que están en una economía intermedia, pero con una capacidad de producción todavía más pequeña. Y cabe preguntarse, por ejemplo, si Argentina va a tomar el camino de moverse hacia la derecha, en términos de no aumentar drásticamente o no poner todo su esfuerzo en movilizarse hacia una economía de mayor productor, o se va a mover colocando sus fichas y su esfuerzo en moverse hacia un
país minero más tecnologizado. O sea, puede hacer hoy día los dos caminos. En el caso de Chile, lo que nos queda avanzar es hacia la derecha, hacia transformarnos en un país con mayores ventajas competitivas, que esté basado principalmente en la tecnología, en la innovación, en el desarrollo de soluciones, en la exportación de bienes y servicios y no en el consumo de los bienes y servicios desde el extranjero, o no seguir en el mismo camino que estamos hoy día, principalmente fundados en la inversión. Hay algunas muestras también de países que han ido recorriendo este camino de producir y finalmente transformar su economía en economías de innovación y de desarrollo tecnológico, y hay otros países que por su capacidad minera no producen, incluso por decisiones de Estado, no producen más minerales y lo que hicieron fue hacer la transformación hacia la tecnología. Hoy día nosotros estamos en la zona intermedia y estamos consumiendo sin duda innovación y tecnología de los países que están en las economías avanzadas. Y un punto de inflexión que se ha presentado, conversaba antes de subirme acá, que en muchas charlas, en muchas conversaciones, cuando se habló del clúster minero hace una década por lo menos atrás, nos hemos preguntado, bueno, ¿cuándo vamos a hacer esta transformación, digamos? ¿Cuándo vamos a tomar la iniciativa efectiva de orquestar un cambio que nos permita avanzar en ese camino? Vuelvo a los pilares que les mencionaba al principio. Tenemos pilares de distinta índole que hay que ir orquestando para que esto avance, y estos pilares requieren ser medidos. Requieren ser medidos en términos geográficos, en términos de países, en términos de zonas dentro de los países, de manera de saber cuáles son las brechas que en cada una de esas áreas podemos tener. Por lo tanto, hay una metodología que implica medición y que implica fijar metas y una ruta bastante clara de decir dónde debo poner los mayores esfuerzos para transformarme finalmente en una economía de innovación y tecnología que venda bienes y servicios más que los importe. Nos vamos a enfocar, dado el foco de esta reunión, nos vamos a enfocar principalmente en el pilar 2 y vamos a hacer un zoom en el pilar 2 de manera de poder hablar de qué es lo que pasa con los bienes y servicios en este encadenamiento de necesidades y el encadenamiento productivo que se produce a partir de ahí. En términos de referencia, y solamente para tener un número presente en mente, tenemos una producción anual del orden de los 5,5 millones de toneladas. Esa producción de repente es un poco más bajo, de repente un poco, pero en general cuando hablamos de la producción, particularmente de cobre, estamos hablando del orden de 5,5 millones de toneladas. Esos 5,5 millones de toneladas producen o necesitan un gasto permanente año tras año del orden de los 30 billones de dólares en la minería nacional. Todos los años se gastan 30 billones de dólares de ese orden de magnitud en distintas necesidades que tienen las mineras para lograr producir esos 5,5 millones de toneladas. De esos 30 billones, los gastos en bienes y servicios son del orden de 22 a 25 billones de dólares todos los años. De esos 22 a 25, normalmente las organizaciones de abastecimiento procesan alrededor del 80-85%. Ahí hay una estimación que alrededor de 20 billones se procesan en abastecimiento todos los años. Con los mismos contratos a 3 años, contratos a 5 años, contratos a 1 año, pero finalmente el gasto se va repitiendo permanentemente. Y cuando hacemos un zoom de ese gasto de los 20 billones en términos de lo que llamamos en abastecimiento las necesidades estratégicas, estamos hablando de más o menos 12 a 13 billones de dólares. ¿Qué son esas necesidades estratégicas? Estamos hablando de muchas veces movimiento tierra, estamos hablando de equipo minero, estamos hablando de
explosivos, muchas veces alimentación, transporte, lo que es servicio al personal, servicios y bienes que son para mantener la flota activa, servicios y bienes para mantener los equipos de las plantas de procesamiento activos. Ahí está, estamos hablando de 8, 10, 12 grupos o categorías de negocio que concentran esos 13 billones de dólares. Pero ¿qué es lo que pasa? Dado que, si yo vuelvo a la hipótesis principal, dado que esos 6 pilares no se han desarrollado en forma armónica y orquestada, bueno, lo que pasa es que el gasto en las compañías mineras tiene ese comportamiento. Es una curva donde aparece el gasto anual acumulado y la cantidad de proveedores. ¿Cuál es el comportamiento típico de una compañía minera? Es que del 2 al 4% de los proveedores concentran el 50% del gasto. O sea, estamos hablando que hay un 95% de proveedores que se reparten el otro 50%. Entonces la pregunta es ¿dónde los proveedores quieren estar, digamos? ¿Dónde le gustaría a las compañías mineras tener a sus proveedores? Cuando hablamos de neumáticos, hablamos generalmente, y me permiten ahí una licencia, pero estamos hablando de 2 proveedores, uno francés y uno japonés. Cuando hablamos de equipo minero, estamos hablando de 2 proveedores. Cuando hablamos de alimentación, de 2 proveedores. Cuando hablamos de explosivos, hay más, pero hay dos principales. Entonces, finalmente, ya sabemos quiénes son ese 2 o 4%, digamos. Ese es el desarrollo, finalmente, que queremos dar a la industria para que las empresas que están asociadas a la industria minera efectivamente empiecen a exportar tecnología. O sea, aquí hay un tema de demanda, pero también hay un tema de oferta. O sea, ¿qué es lo que hacen los proveedores para desarrollarse y qué es lo que piden las compañías mineras para suplir las necesidades del año en curso? Porque el año en curso es cumplir las metas, cumplir la producción, cumplir lo que tengo que hacer. Y la mirada del quinquenio. Bueno, ¿quién hace la mirada del quinquenio? ¿Quién hace la mirada de un poco más del quinquenio? En términos de los proyectos, en términos de los trabajos que hay que hacer, de las ampliaciones, de las necesidades de capital humano, de las necesidades de crear tecnología para suplir, de las necesidades de infraestructura, de las necesidades de puertos, de las necesidades de carretera. O sea, cuando se van a invertir una cantidad enorme de millones de dólares en energía, y me tomo ahí de nuevo de la presentación de Orlando, en energía, principalmente en Antofagasta, ¿es colocar energía en Antofagasta, colocar plantas? ¿O nos tenemos que preguntar dónde van a vivir esas personas? ¿Dónde van a transitar? ¿Dónde va a haber un parque industrial? Etcétera. Lo planteo como duda general. Cuando nos vamos a la regla mnemotécnica del 80%, en general un 8 o un 10% de los proveedores concentran el 80% del gasto. Sin duda uno puede hacer el análisis reverso de saber cuáles son el resto de los proveedores que se reparten el pedazo más chico de la torta, digamos. Pero esa es la realidad que ocurre debido a la concentración de ciertos proveedores. Y volviendo a lo que es el análisis de las capacidades de los proveedores, el tema que nos reúne aquí, también cabe preguntarse, bueno, ¿estoy midiendo al 100% de los proveedores? ¿Dónde estoy colocando los esfuerzos de medición? ¿Estoy midiendo ese 90% de proveedores que concentran el 20% del gasto? ¿Y ahí estoy midiendo fuerte? ¿O estoy midiendo a esos poquitos proveedores que concentran el riesgo de las compañías y el gasto principal? ¿Dónde está el esfuerzo de medición? En los registros, y me voy a los registros de proveedores. En los registros de proveedores están el 100% de los proveedores, o hay proveedores que no están. ¿Cuáles son los que no están? Bueno, de acuerdo a la fuente del Consejo Minero, nosotros tenemos alrededor de 3.200 proveedores activos a nivel de la minería. Y cuando se hace un zoom
en términos de dónde está la concentración, sobre esa base es del orden de 260, 320 proveedores que concentran el 80% del gasto de la minería a nivel nacional. Pero cuando uno hace el zoom a nivel de una sola compañía, una compañía promedio, lo que se encuentra es que compañías más pequeñas tienen alrededor de 50, 60 proveedores que concentran el 80% del gasto, otras llegan a 100, 120. Estamos hablando de, en promedio, entre 80 y 100 proveedores están concentrando el 80% del gasto a nivel de cada compañía individual. Eso es lo que ocurre. ¿Por qué ocurre esto? Esa matriz para muchos de ustedes es súper conocida, súper usada, y lo que hace es básicamente analizar cómo se produce el gasto de una compañía minera y cómo se ordena a nivel de abastecimiento. Entonces, en 4 cuadrantes, donde hay un cuadrante que es estratégico, que es el que tiene mayor impacto en el negocio y que tiene una complejidad mayor. La complejidad se puede medir en dólares o se puede medir en otros factores, pero finalmente, ¿dónde me está pegando ese servicio? Me está pegando en el corazón de mi negocio. Y además, me hace producir o perder producción. Ahí estoy en los proveedores que yo les mencionaba antes en términos de los servicios. Bueno, esos son los proveedores que están concentrando el 8%, el 80% del gasto en términos generales, y las compañías en general debieran preocuparse del riesgo que tienen ahí. No digo que el riesgo sea alto o sea bajo, digo que ahí está el riesgo del negocio. O sea, cualquiera de esos proveedores que produce una discontinuidad en la operación le pega a la libre cobre que está produciéndose. Y por lo tanto hay un foco en riesgo. Y en la medida que esto va bajando, la sola competitividad del mercado, porque empiezan a aparecer 3, 4, 5 actores, yo lo hago competir y por lo tanto tengo un precio de mercado que puede ser un poco más arriba, un poco más abajo, pero eso tiene un concepto de regulación. La preocupación es que el triangulito de arriba es bastante pequeño. Entonces el tema es, volviendo a los pilares que les mencionaba, tenemos este triángulo. Bueno, ¿cómo hacer este triángulo más grande? De manera de no tener 2 actores, tener 3 actores, 4 actores, 5 actores y que finalmente, efectivamente, a través del desarrollo seamos capaces de empezar a crear soluciones creativas, innovadoras para la minería. Somos un tremendo actor a nivel mundial, pero somos muy fuertes en producción, muy fuertes en inversión. Sería bueno transformarnos en ser un actor potente en innovación, tecnología, exportación de servicios. ¿Cómo funciona el proceso de la estructura industrial? Básicamente ahí hay un ejemplo de 3 tipos de negocio, donde están los neumáticos, a mano izquierda están los equipos móviles abajo y los procesos de alimentación. Entonces, cada una de esas industrias o proveedores, por ejemplo, el de los neumáticos, abastece la aviación, abastece la minería y abastece el mundo del automóvil. En alguna época yo estuve metido en ese negocio a nivel global y la curiosidad es que cuando uno ve toda la minería del mundo, juntando todos los gigantes que existen en Chile y en otros lugares, hay algunos gigantes que no están en Chile. Yo junto todas las necesidades de neumáticos mineros del mundo y eso representa el 8% de estas fábricas japonesas y francesas que les mencionaba. Entonces, cuando uno lo ve desde la minería, piensa que los neumáticos son la vida, digamos. Pero cuando lo ve desde el punto de vista del proveedor, es un 8% del mercado. Cerca del 70% del mercado son los automóviles. Y por lo tanto, esa empresa, por mucho que tenga un representante encargado de la minería y lo hacen muy bien, su market share interno está en otro lado, digamos, están los automóviles. Entonces, cada una de estos negocios, efectivamente uno lo ve desde la minería con una perspectiva, pensando que la minería es el centro del mundo. Y efectivamente para estos proveedores que estamos concentrándonos en ver dónde está el 20%, el 8% del gasto, el 80% del gasto, el 8% de los proveedores, perdón. Bueno, resulta que estos proveedores son globales, son transversales y tienen negocios infinitamente más grandes de los que nosotros pensamos.
Y por lo tanto viene el desafío de decir, bueno, ¿cómo atraigo a otros proveedores para que efectivamente me generen esa atracción que necesito para empezar a desarrollar innovación, tecnología y no ser dependiente? En otros 10 años nos juntamos aquí mismo y vamos a decir, mira, seguimos siendo dependientes. Ese es el cuestionamiento. Aquí aparece, en términos bien esquemáticos, la estructura de gastos de una compañía minera, donde tiene alrededor entre el 15 y el 20% en mano de obra en general, y el resto son bienes y servicios, incluido la energía. Están los bienes, servicios y energía incluidos en esos dos cuadritos, azul y rojo. Entonces, la estructura de la compañía minera en términos de gasto es del orden de un 80%, nuevamente vemos a Pareto presente, el 80% de los gastos que se hacen o costos operativos, si lo quiero ver desde el otro punto de vista, están distribuidos entre mano de obra, bienes y servicios. Cuando hago el zoom en los bienes y servicios, me encuentro con que, ya lo mencionaba antes, esos bienes, en términos bien esquemáticos, obviamente esto es para fines de mostrar el ejercicio, el 80% de esos bienes provienen del 8% de los proveedores, por lo tanto lo debiera tener súper monitoreado y saber dónde está. Y también en términos de los servicios se da más o menos la misma regla, y muchas veces el proveedor de esos servicios es el mismo que hace la provisión de servicios y de bienes, por lo tanto estamos hablando no de un 8%, sino que estamos hablando de un 8% a nivel general. Y si nos enfocamos a nivel de los proveedores primarios, tenemos muy identificado, todas las compañías debieran tener muy identificado dónde tienen el riesgo y quiénes son esos actores que representan el 80% del gasto. Pero estos proveedores que están a nivel primario y que ustedes se pueden imaginar y que están haciendo una pega bastante buena porque finalmente la minería avanzó desde una parte al medio, y lo que nos falta por avanzar es avanzar desde la condición de la minería intensiva en inversión hacia la parte de innovación. Bueno, ¿cómo hacemos ese cambio? ¿Están esos proveedores generando los bienes y servicios necesarios para la minería? Sí, pero esos proveedores también tienen un componente de su propio 80-20, digamos. Y aquí empezamos a hablar del encadenamiento productivo. Entonces, cuando hablamos del encadenamiento productivo, la pregunta es, ¿sabemos quiénes son los proveedores que están haciendo que esto ocurra? ¿O está ocurriendo en forma natural y espontánea? ¿Está ocurriendo por oferta y demanda? ¿Por ganas? ¿O hay una estructura efectivamente que lleva a que esto funcione de una forma más orgánica? Y si me voy aún más allá, yo podría ver que hay una tercera etapa, por lo menos una tercera etapa muy relevante para que las cosas ocurran. Y las cosas están ocurriendo. Entonces la pregunta es, ¿sabemos quiénes son esos actores por los cuales esto está ocurriendo? ¿Podemos intervenirlos? ¿Podemos mejorarlos? ¿Podemos ayudarlos? ¿Podemos orquestar el desarrollo? Ahí hay un ejemplo de tipo ilustrativo. Tenemos alimentación, la alimentación tiene la cadena de frío, de transporte, el transporte tiene mantenimiento y equipo, y así yo puedo ir desglosando hacia atrás dónde están los principales factores de incidencia para que ese proveedor inicial realmente esté funcionando y esté funcionando bien. Con esto termino. Más que dando respuesta, generando, espero, una cierta inquietud, porque esto finalmente, volviendo a los 6 pilares que les mencionaba, esto no va a ocurrir en forma espontánea. Esto hay que orquestarlo. Tienen que estar ciertas entidades claves, tienen que tener cierta iniciativa las propias compañías mineras para que esto ocurra, tienen que incentivarlo y por cierto, algunos proveedores que tienen la capacidad y musculatura financiera también lo pueden articular. Entonces, el foco de desarrollo y prosperidad consiste en fortalecer
el encadenamiento productivo, cosa que hemos conversado en esta reunión y probablemente muchas hacia atrás de hablar del encadenamiento productivo. Ahora, hoy día en la minería en Chile ese encadenamiento productivo se da porque hay un grupo pequeñito del orden de 100 proveedores por cada una de las compañías mineras, 300 alrededor a nivel nacional, donde efectivamente están haciendo el trabajo adecuado, pero no hemos logrado masivamente exportar innovación y tecnología. El tema es que hay que gatillar eso. El flujo de bienes y servicios, cuando se produce desde el proveedor primario hacia la compañía minera, hay que entender que detrás de eso hay una serie de cadenas de abastecimiento de bienes y servicios para que eso ocurra. Entonces, la preocupación no es solo que los flujos vayan desde los proveedores a las compañías mineras, sino que asegurarse que, por ejemplo, también esos flujos vayan desde el proveedor primario hacia el secundario y al terciario, en términos de obligaciones, pagos a tiempo, cumplimiento de normas, etcétera, etcétera, etcétera. Para desarrollar las capacidades debe establecerse una agenda de desarrollo. Esa agenda de desarrollo es clave, tiene que ser visible, tiene que ser orquestada nuevamente. Esa agenda de desarrollo, cuando estamos hablando de las figuras que les presenté, es solamente el pilar 2. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con los ecosistemas? ¿Qué pasa con la capacidad minera, etcétera? Bueno, hay que tener el mapa completo. Y para seguir avanzando hacia una economía idealmente basada en la innovación y la tecnología, deben crearse las herramientas de monitoreo, medición, dónde estamos, evidenciar las brechas, evidenciar las oportunidades que hay y finalmente atacarlas. Muchas gracias.